voy a hacer un EQ de registro al cliente. El primer punto es 1. Descripción del flujo. Flujo detallado de eventos para programar el registro de un cliente nuevo en el sistema de entrega, lo que sea. Así de simple. ¿Qué sigue? Precondiciones. Precondiciones. En este caso no aplica. ¿Por qué? Porque no necesito ninguna precondición. Flujo básico. Primer paso. Voy a registrar al cliente. Ojo, el cliente, es decir, el actor, siempre inicia. Nunca, o sea, subrayenlo, pónganlo en un marco frente a su cama, que les diga, en un EQ siempre el actor inicia el flujo, porque si no, ¿cómo se inicia? ¿Vale? Eso es regla, ni no de negocio, es regla de OML. Captura todos los datos de la interfaz, registrar cliente y presiona el botón, abro comilla pequeña, guardar, punto. Luego, el sistema, sí, se alternan por lo regular, el sistema valida los datos capturados de acuerdo con las reglas de negocio. El sistema guarda los datos en la base de datos. Guarda los datos. Si tuviéramos las tablas, podríamos poner en qué tablas, pero normalmente no se pone tan a detalle. El sistema guarda los datos, 4, lo voy a poner en una sola, y guarda los datos. Luego, el sistema muestra la pantalla de registro exitoso. 4, el sistema envía un correo al cliente con tu número de cliente. Y ahí acaba. Revisemos. Empiezo con la descripción. Es el flujo detallado de eventos para programar un registro de cliente en un sistema de entregas de lo que sea. No tengo precondiciones porque estoy registrando al cliente. ¿Cómo va a funcionar en lógica o cómo lo modelé? Pues el cliente captura sus datos, hay que validar los datos del cliente, confirmar registro y registrar al cliente. Ah, buen punto. Confirmar registro. Se nos estaba pasando. Y luego, el cliente captura todos los datos de interfaz y presiona el botón guardar. Este ya no es necesario. El sistema valida todos los datos capturados de acuerdo del negocio y envía un correo de confirmación para confirmación del registro. Para confirmación del registro. 4. El sistema guarda los datos, porque en teoría no debe marcar ningún error. El sistema muestra la pantalla de registro exitoso y el sistema envía un correo al cliente con su número de cliente. Ahora bien, aquí en las reglas de negocio podremos poner, y eso sería interesante, el número de clientes se genera de la siguiente forma. De ahí ponen ustedes la explicación. Ahora bien, voy a tratar de quitar para leerlo y vuelvo a hacer lo que yo les decía. El flujo básico, no le vayan metiendo los flujos alternos o de excepción al momento, a menos que tengan mucha práctica y que sean obvios. Yo a veces sí lo hago, pero normalmente no, y menos cuando doy clase. El cliente captura los datos de la interfaz, registro y presiona el botón guardar. Al momento de guardar, valido los datos capturados y envío un correo para la confirmación del registro. ¿Por qué? Porque lo dice aquí y porque de alguna manera tengo que verificar que el correo funciona. Si el correo funciona y todo está correcto, entonces el sistema guarda los datos y muestra la pantalla de registro exitoso y envía un correo al cliente con su número de cliente. Y como que decimos, ahí acaba. Pero ¿qué pasa si alguno de los datos no es válido? Si alguno de los datos está mal capturado, no me importa cuál, entonces aquí va un flujo de excepción. Uno o más datos están vacíos o se encuentran capturados de forma incorrecta. El sistema envía un correo para la confirmación del registro. Ahora sí, ya no viene siendo un AO, que viene siendo un AE. ¿Por qué? Porque puede haber un error si el cliente no recibe el correo de confirmación y la otra que puede haber es no confirma el registro, que no es lo mismo. Y entonces, ahora sí, esta clavecita yo me la inventé, en ningún lado lo ponen así. Los alternos de opción los pongo con una O acá. Los alternos extraordinarios pongo con una X. Esta es una clave
que les funciona a ustedes y nos funcionará. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos herramientas que nos ayuden a identificarlos. Y entonces, para ponerlos en el flujo básico, tenemos que poner qué tipo de flujo es. Ahorita, aquí, solo me quedaron de excepción, no hay de opción, creo, porque lo que puede haber en este prototipo de interfaz que diseñé son errores de captura. Entonces, mi primer interno de excepción es 1, abro, y es AE001, y es uno o más campos contienen errores. Voy a poner en negro porque es el inicio. Luego, entonces voy a empezar a capturar. La captura aquí empieza siempre con un sucede cuando. Este sucede cuando, yo ahorita lo voy a subrayar y lo voy a poner en negrita para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque hay que decirle al programador cuando se detona ese flujo alterno. Por eso dejé el flujo básico aquí. Sucede cuando uno o más campos de captura o selección quedaron en blanco o contienen errores de captura. Ahora sí, el paso 1 es retomar dónde se detona, que es este. El sistema valida los datos capturados de acuerdo a las reglas del negocio. 2. El sistema detecta 2.1 campos vacíos, 2.2 campos con errores de captura. ¿Qué puede ser un error de captura? Que el teléfono esté incompleto, que no tenga los 10 caracteres, que se le haya olvidado el .com. Hay una infinidad. Entonces, cuando los campos están vacíos, ¿qué es lo que va a hacer? El sistema detecta campos vacíos o sin capturar. 2.1, el sistema muestra el mensaje. Existen algunos datos sin capturar. Sin capturar, por favor, de revisar el formato. Aquí otra cosa que podría hacer el sistema para hacerlo bonito. 2.2. El sistema pone el foco y el foco es esto que hicimos en algún prototipo de interfaz. Es esto el foco, o sea, el cursor, el parpadeo o como quieran, pone el foco en el primer campo que se encuentre vacío. Eso es una delicadeza en el sistema. 3. El sistema detecta campos con errores de captura. 3.1. El sistema muestra el mensaje, los campos, y lo voy a poner así, X, Y, Z, por decirle, o sea, tienen que detectar cuál es, no está correctamente capturado. Favor de revisar. 3.2, en el sistema pone el foco en el primer campo que se encuentre mal capturado. Eso es un flujo de alterno de excepción. La AE2 ahora es que el cliente no recibe un correo de confirmación. ¿Qué pasa si el cliente no recibe su correo de confirmación? Pide que lo vuelvan a reír. Cuando el cliente no recibe el correo para confirmar su registro. Entonces me regreso a la línea donde se genera. Siempre tengo que regresar a la línea donde se genera el flujo de excepción. Y entonces el sistema envía un correo para la confirmación del registro. El cliente no recibe el correo. Por lo tanto, el sistema muestra la pantalla de confirmación y el cliente presiona el botón volver a enviar. El sistema vuelve a enviar el correo para confirmación y ahí acaba. Luego voy a poner el AE3. Sucede cuando el cliente recibe el correo para confirmación y no realiza la confirmación del registro. El sistema envía un correo para enviar la confirmación, pero cancela el registro y no guarda los datos del cliente en la base de datos.